Gaza se ahoga en sangre. El ejército israelí y la organización integrista Hamás combaten casa por casa y lo pagan los civiles. En los hospitales no hay medicinas y la gente muere esperando a que lleguen las ambulancias. La diplomacia trata de detener una sangría que parece no tener fin. Una guerra totalmente asimétrica, en la que la cifra de muertos palestinos es casi 100 veces mayor que la de los israelíes. Al otro lado de la frontera viven Noa y Gaby, en la ciudad de Askelón, a unos 15 kilómetros de la franja, una de las poblaciones más castigadas por los cohetes de Hamás. Nos cuentan que sus hijos tienen miedo. Él no va al baño solo, no se baña estando solo en el baño, quiere buscar algo de su pieza, algún juguete, hay que acompañarlo a todos lados. Hoy no me sale al trabajo, está por salir a trabajar. Está en la puerta para salir de la casa, suena la sirena. Tuvo que esperar media hora porque generalmente cuando Pero no sabemos cuánto, porque no hay pronóstico, no es como el tiempo. Sí. Esperó y dijo, bueno, voy a salir. El otro drama es que los chicos no tienen clases hace 2 semanas. Hay que salir. Suenan las alarmas. Anuncian la llegada de los cohetes palestinos. Estos proyectiles han causado la muerte de 3 civiles israelíes desde que se rompió la tregua. La familia de Arkan Sultan ya no tiene casa. Vive en esta escuela de la ONU junto a cientos de refugiados. 14.000 de ellos han buscado refugio en los edificios de las Naciones Unidas. Akram, que ya fue expulsado de su hogar en la guerra de 1948, tiene 6 hijos y nos cuenta cómo escapó por los pelos del bombardeo israelí. El ejército bombardeó nuestra casa. Quedó totalmente destruida. Yo salí como pude de debajo de los escombros. No encontraba a mi familia. Creí que habían muerto. Hasta 4 días después nos los sacaron de debajo de los escombros y nos reunimos. Los niños se hacen pis en los calzoncillos y me preguntan cuándo moriremos. Las imágenes de las primeras matanzas en Gaza alertan a la comunidad internacional. La diplomacia se pone en marcha para lograr un alto el fuego. Con Estados Unidos a la espera de la llegada de Barack Obama a la Casa Blanca, la Unión Europea toma la iniciativa. Envía una delegación encabezada por el alto representante para la política exterior, Javier Solana, para entrevistarse con los principales actores de la crisis e intentar convencer a Hamás y al gobierno israelí de la necesidad de un alto el fuego. Pero Europa recibe una áspera respuesta de Israel, que insiste en su derecho a defender a sus ciudadanos y presenta su ofensiva en Gaza como una respuesta al terrorismo de Hamás. Un Estado responsable y fuerte no puede permitir que los ciudadanos sean objetivo de continuos ataques y un ejército fuerte tiene que protegerlos. A nuestro juicio, ese objetivo no se va a conseguir por la fuerza. Se conseguirá también si hay unas condiciones de vida mejores y si hay una apertura también de los pasos de frontera para que pueda llegar la ayuda alimentaria y médica. El de Gaza es un conflicto marcado por la desproporción entre los bandos. En Israel existen refugios y sistemas de defensa de los que carecen los palestinos. El uso de las potentes armas israelíes, como la artillería pesada, misiles lanzados desde helicópteros Apache y cazas F-16 o el empleo de los carros de combate aseguran muchas víctimas civiles porque Gaza es el lugar más densamente poblado del mundo y se combate en las ciudades. Hamás dispone de minas y armas ligeras, pero su principal baza son sus cohetes, algunos de ellos de fabricación artesanal, que siembran el pánico en las ciudades israelíes. Varios han llegado a tan solo 30 kilómetros de Tel Aviv, la capital del país. Además, han llevado a Israel a su terreno empleando tácticas de guerrilla urbana que reducen la efectividad del moderno ejército israelí. Los sionistas legitimaron las herramientas de su propia destrucción con sus propias manos y con la comunidad internacional como testigo. Legitimaron la muerte de sus hijos el día que mataron a nuestros hijos en Palestina.
Conforme avanza la ofensiva llegan también los primeros cadáveres de soldados hebreos, algunos en combates con milicianos de Hamás, otros por el fuego amigo. Pero a pesar de las escenas de dolor en los entierros de los soldados y las críticas internacionales, los israelíes no parecen cambiar su punto de vista. Según las encuestas, un 80% de la población apoya la invasión, que consideran inevitable para detener los lanzamientos de cohetes de Hamás. Es lo que piensan Roberto y Eti Spindel, un matrimonio que tiene un hijo de 19 años sirviendo en el ejército. Nadie piensa que hay guerras justas, sino que en esta ocasión es una guerra necesaria. Después de haber recibido durante más de 8 años provocaciones, misiles, cohetes todos los días en el sur principalmente, pienso que el gobierno de Israel y el pueblo de Israel principalmente no le quedó de otra más que reaccionar. Solo algunos sectores minoritarios de la sociedad israelí, como el grupo ultraortodoxo Naturi Karta, que no reconocen al Estado de Israel, o algunos grupos pacifistas y de izquierda, muestran su rechazo frontal a la ofensiva. Una legítima defensa contra una población que no tiene a dónde correr, población civil que no tiene a dónde correr, es dudosa. O sea, niños y madres, y no estamos peleando una guerra contra soldados, estamos tirando desde el aire y estamos matando muchísima gente inocente. 2 escuelas de la ONU alcanzadas por las bombas israelíes en el mismo día. Más de 30 muertos y decenas de heridos entre los que se refugiaron allí. Creían que las banderas de las Naciones Unidas les protegerían de los ataques. Israel asegura que miembros de Hamás disparaban proyectiles de mortero desde el edificio. Para demostrarlo, hace público un vídeo grabado en octubre de 2007, más de un año antes del ataque. Días después, un convoy de la Agencia de la ONU para los Refugiados Palestinos es atacado y 2 de sus trabajadores muertos. La situación humanitaria es insostenible, especialmente en los hospitales, a pesar del alto el fuego temporal diario que Israel acepta para poder repartir la ayuda internacional. Comida, mantas, medicinas, generadores. Lo que estamos pidiendo al gobierno israelí es que facilite esa entrada de asistencia según su responsabilidad en el derecho internacional humanitario, que abra los pasos y que podamos acceder de una vez por todas con la ayuda humanitaria necesaria para 1,5 millones de personas. A los esfuerzos diplomáticos se suma el presidente francés, Nicolas Sarkozy. Junto a su homólogo egipcio, Hosni Mubarak, presenta una propuesta de alto el fuego que recibe el apoyo general. Un plan que propone que tras establecer una tregua duradera se abran conversaciones inmediatas entre las partes sobre la seguridad de las fronteras de Gaza, la apertura de los pasos fronterizos y el fin del bloqueo israelí sobre la franja. Israel no rechaza en principio la propuesta, pero exige un control de la frontera con Egipto, por donde jamás se aprovisiona de armas por medio del contrabando por los túneles. Que jamás no pueda volver a emprender actividades de tráfico de material de guerra, de armas, de municiones, de explosivos en la frontera con Egipto, en la frontera entre Gaza y Egipto, para que no pueda el Hamas rearmarse y para que no pueda volver a golpear a los civiles. A los esfuerzos diplomáticos se suma España. En Madrid, el jefe del Ejecutivo, Rodríguez Zapatero, da su apoyo al presidente de la Autoridad Nacional Palestina, Mahmoud Abbas, a quien jamás arrebató el control sobre Gaza en 2007 y critica la intervención israelí. Sentimos el dolor de su pueblo. Sentimos la tristeza. Pero queremos ser parte de la esperanza, por ver una Palestina unida, por ver una Palestina liderada desde la razón, el diálogo y la actitud constructiva, no una Palestina liderada desde la acción violenta. Nosotros conocemos vuestra preocupación y vuestro peso en la zona y esperamos que sigan estos esfuerzos en la zona de Oriente Medio y lo más antes posible, tal como lo habéis hecho en otras ocasiones y diversas y a lo largo de distintos años, y por eso necesitamos de vuestros esfuerzos para alcanzar a la estabilidad, la seguridad y la paz.
Las denuncias de las organizaciones humanitarias caen en saco roto. La Cruz Roja acusa a Israel de no permitir a sus enfermeros llegar hasta la población civil. UNICEF dice que los más perjudicados son los niños. Según un informe de la ONU, varios testigos han declarado que los soldados dijeron a 110 palestinos, la mitad niños, que se refugiaran en un edificio. Poco después fue bombardeado y murieron 30 personas. El ejército israelí investiga los hechos. Esto es lo más cerca que el ejército israelí permite acercarse a la franja a la prensa internacional, impidiendo así que se pueda informar de primera mano de los combates que están transcurriendo dentro. Bajo los escombros de Gaza se esconden los horrores de la guerra. El Consejo de Seguridad de la ONU, tras intensas negociaciones entre los países árabes y las potencias occidentales, aprueba una resolución que pide un alto el fuego inmediato que sale adelante con la abstención de Estados Unidos. Pero tanto Hamás como Israel rechazan la resolución. Israel dice que nadie le impondrá desde fuera cómo defender a sus ciudadanos y Hamás que no se han tenido en cuenta los intereses del pueblo palestino. Los integristas acorralados en la franja no dan su brazo a torcer. En Israel las elecciones están a la vuelta de la esquina, el próximo 10 de febrero. En los sondeos, la ministra de Exteriores y líder del Kadima, Tzipi Livni, y el ministro de Defensa, Ehud Barak, del Partido Laborista, recortan distancias sobre el líder de la oposición, el derechista Benjamin Netanyahu. Las encuestas parecen premiar el uso de la fuerza. Sucedió de madrugada, hace 50 años. Los vecinos de Ribadelago, en Zamora, dormían cuando la presa de Vega de Tera reventó y sepultó bajo más de 8 millones de metros cúbicos de agua al pueblo y a sus habitantes. Murieron 144 personas. El luto se extendió por toda la comarca. Hoy la noticia hubiera dado la vuelta al mundo. Entonces saltó discretamente a los periódicos y ocupó algunos minutos del nodo en una España en la que la televisión era un bien escaso al alcance de muy pocos. Y aunque recordar siempre tiene un lado triste, los supervivientes de la tragedia creen, medio siglo más tarde, que peor sería el olvido de un accidente que pudo evitarse. Bueno, este es el cementerio antiguo del pueblo, ¿no? Aquí es donde están enterrados las 26 personas que se encontraron, ¿no? Una vez que pasó la catástrofe. Y mi madre está aquí, esta es la sepultura de mi madre, que también apareció a los 3 días o 4 de ocurrir la catástrofe, apareció flotando en el lago. Casi todas se encontraron, bastantes en el lago y otras tantas entre los escombros, ¿no? De 12 de la noche a 1 de la madrugada del viernes 9 de enero, la presa de Vega de Tera no pudo resistir la presión del agua acumulada por las lluvias y se produjo en ella una rotura, quedando inundado el pueblo de Ribadelago y destruido en más de su mitad. La presa de Vega de Tera, construida a unos pocos kilómetros del lago de Sanabria, en Zamora, reventó en la medianoche del 8 al 9 de enero de 1959. Casi 8 millones de metros cúbicos de agua se precipitaron cañón abajo sobre el valle donde se asienta el pueblo de Ribadelago, que tenía unos 550 habitantes, a muchos de los cuales la avalancha los cogió en la cama. En apenas un cuarto de hora, el agua arrastró a 144 personas.